El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuestra conferencia titula La orden de tu milagro ya fue dada. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 1 al 3. Usted puede anotar los textos y yo se los voy a leer. Y Saulo dice, consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles no se esparcieron, sino los otros creyentes. 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Quizás se ha preguntado por qué Dios permite que pasemos por tiempos difíciles. ¿Cuántos se han preguntado? Ahora Él quiere contestar esa pregunta que ustedes se han hecho. A veces como cristianos creemos que porque estamos en la fe, la obligación del Señor es protegernos de los problemas y dificultades, pero Jesús nunca prometió a sus discípulos una vida fácil y cómoda. Por el contrario, les dijo que esperaran tribulaciones. En Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis tribulación, sinsabores, penas, aflicciones, dolores, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Después de todo, Cristo mismo no estuvo libre de aflicciones, de angustias, de desesperaciones, y fueron tantas que fue llamado varón de dolores. Isaías 53:3 dice, fue despreciado, fue desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción o en quebranto, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. O sea que las pruebas son la experiencia común de la humanidad a lo largo de la historia. Y mirando la vida bajo la perspectiva de Dios, podemos tener una mejor comprensión que nos ayude a reaccionar sabiamente, porque el Señor utiliza las dificultades para lograr algo bueno en nuestras vidas y experimentar los beneficios dependiendo de nuestra respuesta a las pruebas. Fíjense cómo actúan las pruebas, los problemas y las tribulaciones en diferentes personas. Algunas personas que enfrentan las pruebas, las enfrentan sin esperanza. La prueba los agobia y los agobia tanto que los sume en la desesperación y hasta en la depresión. A otros, el mismo tipo de prueba los hace sacar fuerzas de flaqueza, porque ven como un desafío para una victoria. Y cuando la esperanza está puesta en Dios, no es en vano, tampoco es ilusión. ¿Por qué? Porque está basada en una palabra escrita de Dios y en su amor. Por eso Dios nos desafía a creer a través de la prueba. Y hoy vamos a ver la conversión de un hombre que fue transformado sin que nadie orara por él. Se trata del apóstol Pablo. Como leímos al principio en Hechos 8, dice que Saulo estaba de completo acuerdo con los que mataban a Esteban. Y ese mismo día, después de la muerte de Esteban, hubo una gran persecución
en contra de la iglesia de Jerusalén. Este Saulo de Tarso fue conocido como el perseguidor de la iglesia. Y Dios cambió la vida de este hombre sin que nadie orara por él para que él se convirtiera. Ahora, ¿cómo crees que Dios no cambiará la vida de tu ser querido en el que derramas tu vida orando? Si este hombre, sin que nadie orara por él, se convirtió. Hay veces que nosotros oramos por ciertas personas y lo vemos tan lejano y pensamos que Dios no nos escucha. Pero si estamos orando y estamos intercediendo, Dios no es sordo. La oración es efectiva, pero la decisión personal es inviolable. Eso quiere decir que no depende de Dios, depende de la persona. Sé también por experiencia que muchas veces oramos a Dios pidiendo algo que nunca llega. Y hasta parece que cuando oramos más las cosas se ponen peor. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Eso es precisamente una señal. Porque mientras más feas se ponen las cosas, más cerca está la victoria. Mientras más cruel se pone la guerra, más cerca está de terminar. La muerte de Esteban causó diferentes impresiones en la gente. Para Saulo fue una victoria. Fue una satisfacción haber intervenido en ella. No solamente había consentido en la muerte, sino que también cuidaba la ropa de los asesinos. Para los hombres piadosos fue una muerte muy triste. Lo enterraron, hicieron duelo por él, lloraron. ¿Cuántas preguntas habrán pasado por sus mentes? Y de ahí para adelante, encima de esa muerte injusta, se desató una persecución. Se podría pensar que el testimonio y las oraciones de Esteban, porque Esteban mientras los estaban apedreando dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Así que se podía pensar que las oraciones de Esteban podía Dios haberlas escuchado y parar la persecución. Pero fue más bien la señal del inicio de una mayor, una cruel y más encarnizada persecución que obligó a los cristianos a esparcirse y buscar seguridad en los lugares más lejanos. Y sin saberlo, estaban cumpliendo de esa manera lo que Jesús les había dicho. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solo los apóstoles se mantuvieron en Jerusalén. Ellos podían huir, pero esta vez decidieron enfrentar el peligro. Además parece que a los que perseguían eran a los creyentes griegos. Por eso es que Pablo asolaba a la iglesia con crueldad, con brutalidad, con sadismo. Y Dios sacó de esa maldad un bien. Porque la persecución llevó adelante su plan. Y los creyentes griegos, en su mayoría, se fueron proclamando el evangelio, como dice Hechos 4. Pero los que fueron esparcidos iban, dice, por todas partes anunciando el evangelio. Antes de su muerte, Jesús les había prohibido a sus discípulos diciendo: no vayan a los gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos. Pero después de la resurrección les dijo: vayan a Samaria hasta lo último de la tierra. Y se ha dicho, y con razón, que esa es la persecución que la iglesia crece. ¿Por qué? Porque trae unidad en sus filas. Ellos habían terminado su tarea en Jerusalén, tenían que ir a otras regiones. Era el tiempo de pensar en las necesidades de otros territorios. Y el avivamiento en Samaria confirma que era el tiempo de Dios. Dios ha prometido que cuando no tengas fuerzas, Él renovará tu fuerza, te dará alas como las del águila. ¿Para qué? Para que puedas remontar los vientos de persecución que vienen en tu contra. Porque el Señor mismo prepara tu corazón, fortaleciéndolo
fortaleciendo tus convicciones también para las pruebas y las adversidades. Saulo era conocido como el perseguidor de los cristianos. Y este hombre en Hechos está atacando a la iglesia. Pero en el capítulo 8, este atacante, este hombre cruel, está rendido. Hechos 9, del 1 al 2 dice: Saulo, respirando todavía amenazas, chantajes y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Qué decían esas cartas? Que si Pablo encontraba en la sinagoga algunos que pertenecían al camino, porque se llamaba al principio el camino a los cristianos, tanto hombres como mujeres, él tenía la libertad de llevarlos atados a Jerusalén. Hay una discusión que se ha convertido en eterna y es si el hombre se salva o si Dios es el que salva. Pero aquí en el libro de los Hechos, la salvación es un acto divino, desde el comienzo hasta el fin. Y Pablo es un ejemplo del ministerio de la gracia, una gracia que alcanza al más pecador y miserable, destruyendo las más grandes barreras humanas. Entonces Pablo representa una vida de pelea entre el hombre y Dios. Un hombre peleando contra su creador, una pelea del pecador contra Cristo. Así que para Saulo la aparición de Jesús era un peligro. En su ignorancia llamó al camino, al cristianismo, una secta. Y lo más increíble para él era que los seguidores de Cristo trataran de enseñar al mundo que Jesús era el Mesías prometido. Y fue así que, como dice la Escritura en Hechos, Saulo, respirando amenazas y muertes y chantajes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, pidió las cartas para ir a Damasco, tomar presos a los cristianos que se los conocía como los del camino. Pablo estaba convencido que su deber como fariseo patriota, como líder del Sanedrín y siervo del Altísimo, era buscar la eliminación total de semejante secta que era un peligro para el judaísmo. Y la mejor manera era el Sanedrín. ¿Por qué? Porque el Sanedrín, los líderes religiosos del judaísmo, estaban compuestos en su mayoría, por fariseos. Así que la mejor manera era el Sanedrín lleno de fariseos con el mismo pensamiento que él. Jesús pagó una deuda que no había contraído en beneficio de otros. Profundamente endeudados, nosotros estábamos completamente endeudados, en bancarrota de pecado. No podíamos pagar la deuda. Él no debía morir en la cruz, pero eligió hacerlo. Así que uno de los ejemplos más cercanos a la misericordia de amor de Dios es el amor de una madre. ¿Por qué? Una madre siempre cree que hay una solución para su hijo. Aunque nadie dé un centavo por él o por ella. Siempre tiene esperanza. Las malas reacciones a las dificultades, a las aflicciones, a los problemas y desgracias nos hacen fracasar. Generalmente no entendemos las cosas, nos ofuscamos, nos cegamos y nos ponemos a pensar. Pero pensamientos equivocados, completamente contrarios a las Escrituras. Por eso es que el apóstol Santiago decía: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y así la paciencia tenga un perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Santiago estaba mostrando lo que necesitamos saber en las pruebas. Son oportunidades para recibir lo que Dios nos ha prometido. Y cuando aprendamos a reaccionar con sabiduría, vamos a descubrir la bondad de Dios. Es Dios mismo quien nos está invitando a seguir creyendo. Es Dios mismo quien nos está invitando a desarrollar un gozo que no dependa de las circunstancias. Pablo estaba empecinado en la tarea de apresar cristianos. Y cuando menos se lo esperaba, Jesús mismo se le apareció. Jesús estaba ahí al frente de su enemigo con toda su gloria y Saulo no pudo sostenerse, se cayó en tierra arrodillado. Pablo ya no podía seguir luchando, era imposible luchar contra Dios. Y Pablo, según el hombre, no merecía misericordia. Según el hombre decía, no, que lo mate, que lo aniquile porque nos ha hecho sufrir tanto. Pero Dios le estaba dando la oportunidad a quien no se lo merecía. Pablo sabía que esa luz, esa gloria, esa manifestación era divina. Él conocía la Biblia y Jesús había usado la palabra hebrea Saúl para llamarlo a él. Por eso fue que se confundió el hombre, se turbó, se desconcertó. Cuando le dijo Jesús, Saulo, Saulo, le estaba diciendo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me acosas? El hombre se sorprendió y dijo, pero ¿a quién estoy persiguiendo yo, sino a los cristianos? Por eso preguntó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa, difícil, peligrosa cosa es dar patadas contra el aguijón. Y cuanto más pateas, más te golpeas, más te hace daño y más dolores recibes. O sea que cuando nosotros resistimos a la bondad y a la misericordia de Dios, lo único que ocasionamos en nuestras vidas son más dolores, son más golpes y hacernos más triste la situación. Persiguiendo Pablo a la iglesia, perseguía el cuerpo de Cristo. Sus preguntas no tenían respuesta. Y lo que pasaba era que Pablo estaba resistiendo por falta de entendimiento el trato del Espíritu Santo. Y de esa manera daba patadas contra el aguijón de la convicción. Y muchos aguijones de convicción Pablo los había pateado. La muerte de Esteban era un aguijón. Porque si bien él consentía en su muerte, estaba cuidando la ropa, pero estaba mirando a un hombre justo, un hombre piadoso. La oración final de Esteban pidiendo que no les tome el Señor en cuenta su pecado, el pecado de su asesinato, era otro aguijón. Porque lo estaban matando a pedradas. Y Esteban oró y le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El crecimiento y la multiplicación por todas partes de los creyentes del camino, como llamaba él a los cristianos, era otro aguijón. La reacción de los creyentes a la persecución era otro aguijón, porque los creyentes se fueron predicando el evangelio por donde iban. Los milagros que confirmaban la predicación de la palabra era otro aguijón. Y pateando los aguijones solamente se estaba hiriendo él mismo. Dios es misericordioso, es compasivo con todos. Es compasivo conmigo, es compasivo con vos y con todos. Así que asegúrate de no estar como Pablo pateando los aguijones del Espíritu, dando patadas, hiriéndote más.
Porque el Espíritu Santo, aunque conoce tu vida, insiste en la santificación. Y eso para vos es otro aguijón. Observa a él que te falta mucha fe, pero igual te llama. Y ese es otro aguijón. Sabe que tus oraciones solo son pedidos de socorro. Y aún así te responde muchas veces. Y esa respuesta se convierte en un aguijón. Observa tu infidelidad y él sigue fiel con vos. Y te sigue amando. Ese es otro aguijón. Además provee diariamente para vos. Y ese es otro aguijón. Y cada vez que te resistes a su convicción, a pesar de tu ilimitado o de su ilimitado amor, el de él para vos, te estás hiriendo a ti mismo. Así que levanta el ánimo, porque Dios es más grande que tu problema. Y los milagros suceden cada día. El tuyo está en camino. Lo que pasa es que Dios no tiene problemas con el tiempo. Para Él los problemas son desafíos. Para Él no hay nada difícil. La Escritura dice, ¿habrá cosa difícil para mí? No hay. Y nada es imposible para Dios. Para Él no hay nada difícil. Si creó el mundo de la nada, Él puede hacer cualquier cosa, aún abrir las puertas de la cárcel en cualquier momento, como lo hizo con Pedro y también con Pablo y Silas. Pero mirando detalladamente la Escritura, las peores personas no son los alcohólicos. Las peores personas no son los drogadictos, ni las prostitutas, ni los ladrones. Las peores personas son los religiosos, los legalistas, porque ellos no entran en el reino, pero tampoco dejan entrar a los que quieren entrar. Por eso las palabras más duras en la Escritura están dirigidas a los fariseos religiosos, y lo más triste de todo es que en cada uno de nosotros hay un religioso sentado. Los religiosos atan a las personas con leyes y reglamentos que no cambian el corazón del hombre. Dios tiene otro método. Con amor y misericordia se corrige el pecado, y con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. No hay nada que pueda hacer que un hombre deje el pecado excepto con el temor de Dios. La persona que tiene temor de Dios no quiere ofender a Dios, no quiere lastimarlo. Y ese temor de Dios, el Espíritu Santo es el que lo pone. Y cuando uno se lo pide, Él se lo da. Es lo único que te va a apartar del pecado. Así que no sabemos por qué Dios permite que seamos estropeados, calumniados, azotados con la lengua o físicamente, y hasta robados a veces. Y estas cosas nos sorprenden, nos dejan atónitos, asombrados. Pero saber cómo se inicia una prueba puede ayudarte a entender, y también puede darte una manera sabia de reaccionar, porque los problemas generalmente se originan en 4 fuentes. Y solo Dios puede ayudarnos a determinar tanto la causa como la respuesta. La primera causa, uno mismo es la causa del problema. Nos metemos muchas veces en problemas por nuestras malas decisiones, y sin duda cosechamos lo que sembramos. Porque Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Dios no se burla nadie, pues todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y la buena noticia es que si nos arrepentimos y nos humillamos, el Señor nos rescatará de nuestro fracaso y nos enseñará lecciones valiosas
de ese problema. La segunda causa. Otros son la causa de nuestros problemas. Hay veces que nuestros problemas son el resultado de las decisiones o de la conducta de otras personas. Un ser querido te causa el sufrimiento. Un enemigo que se levanta y se ocupa de denigrarte. Y para hacerle frente a esta situación es con la receta de Dios. ¿Cuál es la receta de Dios para esta situación específica? Cuando son otros la causa de nuestros problemas. Perdonar. Perdonar. Porque cuando uno perdona, el primer corazón que se sana es el nuestro. Cada cual con su problema. Ahora, perdonar en esos casos no es fácil. Es un don de Dios. La tercera causa de nuestros problemas es el mundo. Problemas que nos vienen como resultado de vivir en un mundo caído. Se producen por accidentes, por enfermedades, por desastres naturales, cosas sobre las cuales no tenemos control. La receta es pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos sustente, para que otros puedan ver en nosotros su ayuda y deseen de Él. Y la cuarta causa, y la última causa de nuestros problemas es Satanás. No olvidemos que tenemos un adversario que quiere devorarnos y trata constantemente de debilitarnos, desanimarnos, arruinarnos, convirtiéndonos en inútiles para el reino. Esa es la estrategia del enemigo. Si sos un inútil en el reino, ya sabes una causa. Tenemos que saber que Dios nos ha equipado para que arremetamos con armas espirituales y vencerlo. Y también nos ha enseñado que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que Él es poderoso para sacarnos de cualquier tribulación. ¿O quién es tu Saúl? ¿Quién te aguijonea? Quizás lo que necesitas para poder ver el poder de Dios es un aguijón para que te pueda cambiar, así como lo pudo cambiar a Saulo. Dios envió a su Hijo a reconciliar el mundo consigo mismo. Cristo envió a sus discípulos para que predicaran el mismo mensaje de reconciliación. Y sigue enviándonos a nosotros, hombres y mujeres, para predicar a los pecadores que el reino de los cielos se ha acercado y que necesitan arrepentirse para entrar en él. Es su gracia, es su amor que nos redime. Y toda resistencia a Dios te convierte en perdedor. Nadie puede contra él, porque su nombre es vencedor de la muerte. Así que solo un milagro puede salvarte. Pero la orden de tu milagro ya fue dada. Dios te dice, este es el día de creer. Confiesa tu victoria. Este es tu día del milagro que has esperado. Te cansaste de rogar, te cansaste de esperar, te cansaste de dudar. Por eso el Señor te dice, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Él con confianza, reconociendo que no puedes cambiar a nadie de los que amas. Que ni vos mismo puedes cambiarte sin su ayuda. Y saca de tu mente todo pensamiento de fracaso y reconoce que vos sos el próximo milagro. Y recuerda que los milagros suceden cada día. Y este es el día de tu milagro. Este es el día de tu milagro.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,